Dios. Hola hermanos, buenas tardes. Son las 3 de la tarde en este momento del domingo 24 de enero de 2021. Estamos aquí en Maranata para volver a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que tomen ustedes sus manos y levántenlas en esta forma para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta bendición de escuchar su palabra. Señor Jesucristo, en esta tarde te damos las gracias, todos los de Maranata, las personas que están en Maranata, en un espacio virtual que es el que nos concedes a nosotros. Muchos hermanos no pueden acudir a congregaciones por el problema de la enfermedad que hay en el mundo, de esa pandemia horrorosa que está ahorita en el mundo, pero tenemos la fortuna de tener aparatos que nos permiten estar cerca de todos nosotros, a muchos hermanos. Sintámonos como una congregación que no sabemos cuántos somos, pero sabemos que estamos en alma y espíritu esperando la palabra de nuestro Señor Jesús. Gracias, amado Padre, por esto que nos das, que solamente, Señor, tú nos puedes dar la paz a través de la verdad de tu evangelio. Te pedimos bendición para todos nuestros países, donde quiera que llegue esta predicación. Te damos las gracias por la vida de cada uno de nosotros y te pedimos por nuestras familias, Señor Jesús, que nos sigas bendiciendo, llenándonos de tu gracia, Señor Jesús, y que sintamos a cada momento que nunca estás lejos de nosotros, siempre estás con nosotros, sobre todo si estamos en oración. Si estamos en oración, establecemos un vínculo que solamente lo podemos hacer a través de esa bendita costumbre de orar. Y sabemos que la oración es una forma maravillosa de establecer esa comunión con la divinidad que eres tú, Señor. Gracias, amado Padre, por esta palabra que nos vas a dar, y esperamos que esta palabra nos muestre, sobre todo, Señor Jesús, ese amor que tú nos das sin merecerlo muchos de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermanos, es la salvación. Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, no es por obras. Pero también si no hacemos obras, pues cómo vamos a mostrar nuestra cristiandad, nuestra forma de agradecerle a Dios. Sabemos que Él está pendiente de todo eso, pero no es porque no debe ser la obra nada más por hacer una obra, sino que hacerla en el nombre de Jesús y que vaya para hacer el bien a las personas que nos rodean. Eso es maravilloso. Recordemos que el Señor nos dice que cuando nosotros le damos abrigo a una persona que lo necesita, cuando le damos alimento, cuando le damos agua a una persona que lo necesita, un apoyo, de muchas maneras lo podemos hacer. Eso es obra de Dios, y eso es, Él siente que si usted le hace eso a un hijo suyo, a uno de los pobres del mundo, usted en ese momento usted está haciéndoselo al Señor, ese regalo que Él merece todo. Amén. Gracias por la bendición, Señor Jesús. Vamos a leer un versículo, hermanos, que es primordial. Romanos 11, 26. Y dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión, o sea, Israel, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Recordemos que Jacob es Israel. O sea, solamente él iba a poder limpiar la impiedad del pueblo de Israel. Es muy importante entenderlo, hermano, que solamente él y nadie más. Amén. Dice el Salmo 3:8, dice la palabra que la salvación es de Jehová.
sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Solamente de él y en su pueblo. En el Salmo se habla de un pueblo nada más, no menciona si es nada más Israel. Sabemos que el Señor todo lo sabe, todo ya está escrito antes que aparezca alguna evidencia en la tierra de lo que decía el Señor, ya estaba previsto. Y la salvación de ser nada más cuando venía el Señor Jesús a su pueblo, al pueblo de Israel, Él venía exclusivamente a salvar al pueblo de Israel y no había en sí otra motivación. Pero después esa salvación la extendió hacia todos los gentiles y ahí se cumplía también la palabra que ya estaba escrita desde antes en Isaías. Amén. En el Salmo 37, 39, Salmo 37, 39, Rubén, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él su fortaleza, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Es muy interesante esto. Fíjese, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Ahí habla específicamente de los justos, las salvaciones de los justos. ¿Cómo podemos considerarlos justos? Si estamos nosotros haciendo la palabra de Dios como Él nos dice, si tratamos de obedecer al Señor en todo lo que hacemos, tal vez no lleguemos a una justicia como lo que quisiéramos hacer, pero un hombre justo es aquel que busca cumplir la palabra de Dios. Y Él dice claramente que Él es nuestra fortaleza y en el tiempo de la angustia. Amén. Todos, no hay nadie en el mundo que no tenga angustia en algún momento de su vida. Ahorita podemos estar con angustia porque tenemos una enfermedad, porque no tenemos trabajo, porque estamos muchas veces con limitaciones de dinero, o limitaciones de salud, o limitaciones de otra índole. Pero si nos ponemos a orar, hermanos, el Señor va a ser nuestra fortaleza siempre, siempre. Porque Él Él no miente con su palabra. No tiene palabra de hombre para mentir. Tiene palabra de Dios. Esa palabra de Dios que siempre cumple con todo lo que dice. Amén. Vamos nosotros al 2 de Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjense bien. Quien nos salvó y nos llamó. Amén. A ver, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ahí está clarito, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, todos aquellos que estamos en el pueblo de Dios tenemos un llamado. Y esto nos dice claramente que esto está antes de que hubiera tiempo. Antes de todo eso. O sea, nosotros estamos predestinados a ser pueblo de Dios. Amén. Fíjense bien qué hermoso es esto, ¿no? Vamos a volverlo a ver. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos a analizarlo, hermanos, por favor. Es importante. Aquí no se trata de nada más decir el versículo y que se vaya lo que se aprendió, lo que se entendió y vámonos. No. Si no estamos en un concurso de velocidad. Lo que importa es que aprendamos la palabra. Dice, ¿quién nos salvó y llamó? Porque están con acento, con llamamiento santo. O sea, si usted ya está dentro del pueblo de Dios, usted tiene un llamamiento santo.
y no conforme a nuestras obras. Dice, puede usted haber sido un gran pecador, o nosotros unos grandes pecadores, como seguramente lo fuimos. La mayoría de todos nosotros somos pecadores. No teníamos buenas obras. O sea, quiere decir que ese llamamiento no era por nuestras obras, porque no éramos buenos seres humanos, sino según el propósito suyo. Él tenía un propósito ya para nosotros, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él también habla de la eternidad de Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, esto es antes de que apareciera la humanidad. Todo esto que estamos haciendo ya está previsto por Dios. Y el Señor nos llamó para su servicio, no desde que empezamos a conocer al Señor. No, era el tiempo justo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no es que se le ocurrió a Dios en ese momento. No, él ya tenía previsto todo esto, ya sabía lo que iba a pasar, sabía lo que nos iba a pasar a nosotros y cómo íbamos a llegar a Él a través del sufrimiento, tal vez a través de mucho dolor, pero sabía que íbamos a llegar en el momento justo, no antes ni después, ni un segundo antes ni un segundo después. Porque ahí dice claramente, antes de los tiempos de los siglos. ¿Quiere saber, quiere usted más o menos imaginar la importancia de todo esto, hermanos? Es una cosa tan hermosa entender esto. O sea, por eso dice, no, es que Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Sí, claro, y lo sabe, y sabe dónde vamos a terminar. Como cuando a Pedro le dijo que cómo iba a terminar, o sea, a través de un sueño. Él le dijo cómo iba a terminar, amén. Iba a terminar crucificado. No le aclaró todo cómo iba a estar, pero en fin, ya le mostraba todo esto. Qué cosas, ¿no? Él sabe todo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjese bien. Si no nos puso para ira el Señor, ¿para qué nos puso? Para amor. Amén. Para amor, no para ira. Sino para alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación. Ahora vamos a leerlo de nuevo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. O sea, nos puso el Señor para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo llegamos al Señor? Por amor a Él llegamos y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, y ahí nos dio la salvación. O sea, ya estábamos predestinados para eso, hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Luego vemos 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. No, aquí no hay nadie que no pueda ser salvo. O sea, hay gente que se va a agregar y agregar y agregar al cristianismo. Y dice claramente el Señor, el cual quiere que todos, aquí no dice que algunos, que los judíos, que los mexicanos, que los holandeses, que los franceses, que los... No, aquí todos podemos ser salvos. Amén. Y aquí dice claramente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está abierta la puerta para el que quiere entrar. Eso es lo hermoso de esto. Por eso los voy apartando los versículos para analizarlos y entender la grandeza del Señor. Sobre todo el amor, la misericordia hacia el pueblo de Dios. Esto es lo más hermoso, hermanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Evangelio. Que solamente existe un Dios, que se llama Jesús, y que ese Dios nos da la salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Porque perdió su vida. La sangre es vida. Si estaba desangrándose el Señor, murió desangrado, esa sangre
ahí se le estaba yendo la vida. Nos estaba dando la sangre para salvación eterna. Qué maravilla, ¿no? Y dice Isaías 45:21. Vámonos al Antiguo Testamento. Y dice esto: proclamad y hacedlos acercarse. Esto está dirigido al pueblo de Israel. Fíjense bien. Proclamad. ¿Qué es proclamar? Gritar. Decir con fuerza y decir: nuestro Dios. En ese tiempo se denominaba Yahvé, Jehová. Amén. Les decía: proclamad y hacerlos acercarse. ¿En el nombre de quién? Pues de Jehová. Amén. Y hacerlos acercarse y entren a todos en consulta. Se le estaba diciendo eso al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía el mandamiento de Dios de proclamar su evangelio por todo el mundo. Ese era el propósito de tener al pueblo de Israel. Amén. Dice: y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. O sea, el Señor les dijo eso claramente, que proclamaran y que les explicaran. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Volvemos a lo mismo, nada más hay un solo Dios. Acuérdense del Shema de Israel. Amén. Oíd, obedeced. Amén, hermanos. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. O sea, ahí no había nadie que no tuviera ese regalo de Dios, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Gloria a Dios. Y no se hizo nada de eso. Ellos se metieron en su pueblo y no salieron de ahí. Ellos no obedecieron. Hechos 4:12. Nos regresamos. Vamos a estar así yendo al Nuevo y al Antiguo Testamento para entender esto. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál nombre? Jesús. Es el único nombre que conocemos de Dios. No hay otro nombre. Porque el Señor lo dice claramente en Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y lo dice Jesucristo, el Hijo del Hombre. Amén. Si el Hijo del Hombre dice eso, es porque Dios es Él. ¿Quién puede decir el yo soy? ¿Quién puede decir que es el principio y el fin de todas las cosas? Solamente Dios, nadie más. Y el que se presentó en revelaciones a Juan fue Jesucristo. Y si nos damos cuenta, desde el principio, o sea, desde Génesis, toda la Biblia habla de un solo ser, de nuestro Señor Jesús. Toda la Biblia, es la historia de Jesús, que es eterna, maravillosa. Isaías 45:7. Dice: ¿qué formó la luz y creó las tinieblas? ¿Qué hago la paz y creo la adversidad? Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. El Señor hace todo, lo bueno y lo malo. Aunque muchos no lo entienden o no lo quieren entender. No sé por qué todos dicen. Yo he oído personas que dicen: es que Dios no nos puede castigar. Dios castiga, hermanos. Dios bendice y también castiga, porque es un Dios justo. Él no va a dejar que alguien haga algo indebido y no tener castigo. Lo va a castigar, hermanos. Lean Deuteronomio 28. Todo Deuteronomio 28. Ahí vienen los castigos y las bendiciones. Amén. Por favor, si tienen alguna duda. Pero ¿qué dice el Señor ahí, no? Él hace todo. Zacarías 9:16. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diademas serán enaltecidos en su tierra.
Todos aquellos que sigan al Señor, Jehová, Jesús ahora, van a ser parte del rebaño de su pueblo. Ese es un solo pueblo nada más, no hay dos, nada más hay un pueblo. Ahora hay muchos rebaños. En todos los países del mundo hay rebaños de Dios. Amén. Y si vemos aquí, lo hermoso de esto dice, porque como piedras de diadema, una diadema no tiene piedras comunes y corrientes, tiene piedras preciosas. Y a eso se refiere el Señor. Todos los rebaños van a ser enaltecidos en su tierra. ¿Por qué? Porque son pueblo santo, comprado con la sangre del Señor Jesús, y somos un linaje escogido. Un linaje escogido. Todos los cristianos somos un linaje escogido y seremos enaltecidos todos aquellos que logremos estar con el Señor. Y eso lo dice Zacarías en el Antiguo Testamento. ¿Ven? O sea, todo está escrito. No hay nada que sea nada más porque se le ocurrió a alguien escribirlo. Todos los profetas, Zacarías, Isaías, todos ellos dejan mensajes en la Biblia, pero no son ellos los que lo deja Dios ahí. Dios les decía lo que tenían que escribir. Y ahí estaba todo. Y hay que creer en la palabra porque la palabra es la que nos va a hacer salvos. Amén. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Ese no es. Ese es 11:16. Bueno. Bueno, es 1:16. Aquí está. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. O sea, debemos de entender que el Evangelio, aquel que lo sigue al pie de la letra, lo mejor que pueda, porque no es tan fácil a veces, pero dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso es escrito por Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, si usted cree en el Evangelio, usted, por el poder de Dios, va a recibir la salvación, porque usted se supone que si lo sigue, está creyendo en él. Dice al judío primeramente. Amén. Porque siempre va a ser en primer lugar su pueblo del Señor. Y también al griego. Al griego se refiere a todos los infieles, a todos los que son paganos en ese tiempo. Todos tienen la misma oportunidad de ser salvos, no nada más los escogidos de Dios. Todos en el mundo tienen esa posibilidad de ser salvos. Amén. Dice, Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y lo vemos a cada momento. Lo vemos a cada momento. Gente que dice, ustedes con que nada más creen en Cristo y no creen en la Virgen y desprecian a la Virgen y dicen esto y no, o sea, en realidad no nos quieren. Desgraciadamente no entienden que ellos están mal, pero nosotros tenemos que decirles la palabra y si no la reciben, no la quieren aceptar como parte de su vida, pues como dice la palabra del Señor, sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante, porque para ellos es locura decir eso. Y sabemos que eso es doctrina de demonios. Todo aquello que rechaza la palabra del Señor. ¿Cómo decir que Dios tiene madre? No es posible.
No es posible eso. Eso es una cosa que nosotros en nuestro corazón nos duele cuando alguien dice eso. Porque están diciendo una cosa ilógica, sin base ni fundamento bíblico. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Madre de Dios la Virgen María? La Virgen María, cuando recibe en Lucas, recibe al arcángel y le dice que va a tener un bebé. Dice, pues no conozco hombre, porque va a ser cubierta, dice, por el Espíritu Santo. Y dice ella se somete al Señor. Amén. Como una creación de Dios, que es una mujer, que realmente una mujer virgen, y no escogió a cualquier mujer, lógicamente. Es una mujer que vive en santidad y escogida por Dios, tenía que ser una mujer perfecta para Dios, para los propósitos de Dios. Y ella dice que se haga la voluntad de Dios, claramente. Amén, hermanos. Entonces, si ella iba a tener un bebé de Dios, ¿cómo iba a ser la madre de Dios? Ahí se las dejo, para que meditemos. Y desgraciadamente, la gente lo grita abiertamente, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. No, 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 eso no es posible. Esa mujer cumplió los propósitos de Dios. Tanto es así que en las bodas de Canaán, hermanos, le dice a su hijo que se acabó el vino y que si podía hacer algo. Y le dice a todos los demás, hagan todo lo que él diga. O sea, ella se sometía a su hijo por sabiendo quién era él. Amén. E hizo el milagro de convertir el agua en vino. Y aparte de él le dice claramente que todavía no era el principio de su ministerio. Pero Dios estaba con él desde antes que naciera, ¿no? Ahí estaba ahí. Y ya no lo iba a dejar quedar en vergüenza a su hijo. Y se hizo el milagro del vino. También ella, en el aposento alto, hermanos, estaba ella con sus hijos y sus hijas en el aposento alto. Y ella, y todos los 120 personas que había ahí, todas esas 120 personas recibieron el Espíritu Santo, hermanos, en el aposento alto, en Hechos 2, amén. Entonces aquí nos percatamos de esto, ¿no? De que nosotros vemos que para ellos es locura. Y dice, si Jesús es Dios, es ella la madre de Dios, y no es así. Jesús es parte de la divinidad, nomás es una sola divinidad. De acuerdo que dicen, cuando estudiamos teología, dices que hay una consubstanciabilidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, porque así dicen ellos, los trinitarios. O sea, como si se dividiera la divinidad, ¿no? No, no, nada más es uno. Sí, pues lógicamente si es uno, pues todos son tienen la misma sustancia, ¿no? Que es Dios. Pero en sí el Señor se ha manifestado en la tierra en tres formas. Como Dios Padre, que sería Jehová, como Dios Hijo, en el Señor Jesús, y como Espíritu Santo, que es el Consolador, que está ahorita en la tierra, pero son los propósitos de Dios pues de irse presentando en una forma o en otra, pero es el mismo Dios, y Dios está en todos lados, no nada más aquí, está en todo el universo, en todo el universo. A veces yo no
no debo de juzgar a nadie, ni nosotros como cristianos debemos de juzgar a ninguna persona. Pero sí debemos de entender, hermanos, que hay cosas que hay que aclarar, o sea, no para criticarlos, ¿no? Pero sí para mostrarles la verdad, pero si no la aceptan, no la reciben, entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar en la palabra? Y si no lo aceptan a uno, pues tenemos que seguir caminando hasta encontrar otra persona que sí reciba a Cristo, que lo tome como lo que es, como Dios. Y así debe ser, o sea, no podemos seguir perdiendo el tiempo con una persona que niega la santidad de Cristo, Jesús. Amén. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Cuándo somos sellados con el Espíritu Santo? Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Eso viene en Hechos 12:38. Amén. Hechos 12:38 dice claramente que Pedro les dijo, arrepentíos de vuestros pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo y la salvación. Qué maravilla, ¿no? Lo dice claramente ahí en Hechos 12:38. 12:38. Amén. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 1:10. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 1:10. Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. El Señor en el momento de resucitar venció la muerte. Amén. Y dio luz eterna a todos aquellos que están en sintonía con Él. Todos aquellos que entienden que el Señor hizo un sacrificio que nadie podía hacer más que Él, porque Él es perfecto. Es el que, siendo santo, se inmoló en la cruz por todos nuestros pecados. Y eso, hermanos, es de gran bendición, porque el Señor ahí, en el momento que aceptamos lo que su muerte la hizo por amor a nosotros, eso en realidad nos demuestra que el Señor, así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar, pero para vida eterna, amén. Ya no para andar en la tierra como seres comunes y corrientes, sino que vamos a ser semejantes a los ángeles. Recordamos ahorita lo que vimos, no sé si la semana pasada o la antepasada, que vimos de el ejemplo que le daban los saduceos al Señor Jesús, porque ellos no creen en la resurrección ni en los ángeles. Entonces ellos le dijeron que había una mujer que tenía a su esposo, pero que su esposo murió, y como era costumbre en el levirato, así se llama, levirato, en el levirato, que la mujer que moría, que moría su esposo y se quedaba solita, si tenía hijos, o sea, hermanos del muchacho que se había casado con ella,
tenía que casarse con ella para darle descendencia a su hermano y que no muriera ese linaje, que siguiera adelante el linaje de su hermano. Y eso es el levirato, viene en Leví. Ahora, ¿por qué lo hacían? Por aprobar al Señor Jesús, que decía, y le dicen, pues resulta que se casaron 7 con él, y ¿cuál va a ser su esposo en el cielo? ¿No? ¿Cuál va a ser su esposo? Y dice, ninguno, le dijo el Señor. Porque cuando ya resuciten, no va a haber bodas, no va a haber nada, porque los seres humanos que van a resucitar para vida eterna van a ser similares a los ángeles. Qué bendición, ¿no? No va a haber bodas, no va a haber problemas de otro tipo. Vamos a resucitar. Y él les contestó las dos cosas que ellos negaban. Les contestó que iba a haber resucitación, iba a haber también ángeles. Él nunca he podido entender yo, pues, desde que tengo uso de razón en el Evangelio, por qué negaba que iba a haber inmortalidad. Pues es negar a Dios, porque Él siempre ha dicho que es eterno y Él resucitó. Amén. Bueno, vamos aquí ahora. Romanos 11:11. Amén. Rubén. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Aquí explica el Señor por qué. ¿Por qué? Como ellos habían pecado, la transgresión es no hacer lo que deben de hacer las personas. Transgredir la ley es pecar con la ley. Y entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es una pregunta. Lo está haciendo Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y sí, recordemos que Pablo tenía que ir hacia los gentiles, ir a predicar, y por eso hizo 4 viajes él. En los 4 viajes en el primer viaje fundó iglesias, con consejos de ancianos. Puso en Éfeso, puso a Timoteo, que era su hijo espiritual, y en todo lo que era Asia, una parte de Asia, él puso muchas iglesias, todas las iglesias que se conocen, que son 7 iglesias, pero había más, ¿no? O sea, pero las más importantes eran 7, ¿no? Entonces, eso viene empezando Apocalipsis, donde manda el mensaje el Señor a todos los ángeles de las iglesias, y les dice específicamente en qué están fallando cada uno de los ángeles. El ángel de la iglesia es el pastor. Ellos eran los pastores en ese tiempo, nada más se les llamaba de otra forma, ¿no? Entonces, les decía que fallaban ante él. Y todo eso propiciaba que desobedecieran, y aparte de ello,
me acuerdo que en Gálatas tuvo, y no nada más en ella, en varias de las iglesias, hubo intromisión de, de judíos que querían que ellos llevaran la, la ley mosaica, que ellos tenían, que les decían que para ser salvos tenían que tener tenían que ser circuncidados, y Pablo los regañó a los de Gálatas, les dijo que no, que porque ellos no tenían que tener eso, porque ellos tenían otro tipo de ordenamientos de parte de Dios, y no tenían por qué hacer eso porque eso era para el pueblo judío, y ellos querían hacer eso. ¿Pero por qué? Porque les daba celos tener que Dios le hubiera dado el Espíritu Santo a la gente que era gentil como a ellos. Queda evidente que el Señor nos trataba igual que a ellos. Amén. Entonces es muy importante esto porque nosotros vamos entendiendo que el Señor veía que había personas, Él conoce el corazón de todos los seres humanos, y Él veía en el corazón de muchos gentiles ese amor hacia Él, ese amor, ese deseo de ser parte del pueblo de Dios. Él lo sabía, el Señor. Y ahí, en la primera predicación que hizo Pedro, en esa primera predicación, hermanos, se ganaron 3,000 almas, recibieron el Espíritu Santo y luego los bautizó. Dice, ¿qué puede impedir el bautismo a ellos que recibieron el Espíritu Santo? Amén. ¿De acuerdo? O sea que él ahí empezó a mostrar desde el aposento alto, acabando el aposento alto, que todo ese poder que estaba dando el Señor era ¿para qué? Para que personas que no tenían ningún tipo de preparación académica, ni mucho menos eran puros pescadores, tuvieran la habilidad para predicar, y sabíamos que eso lo hacía el Espíritu Santo. Él hablaba a través de esas personas porque son personas sin preparación, amén. Y a excepción de Pablo, que era un hombre preparado, definitivamente, pero en el Evangelio no, porque el Señor le dio el Evangelio, fue el Señor Jesús el que a través de su Santo Espíritu le dio el Evangelio a Pablo. Y recordemos que todo esto es por celos del pueblo judío hacia los gentiles. Amén. Aleluya. Y vamos a ver, pero sí les dio celos, la verdad sí les dio celos. Y todavía me imagino que a gente que no está preparada espiritualmente y que es judía, ha de ver a los cristianos como con recelo, porque pues ellos pensaban que nada más el Señor los quería a ellos, y no, Dios ama a toda la humanidad, Dios nos ama a todos, pero pues lógicamente van a salvarse solamente los que hagan la voluntad de Dios, porque Él nos ama a todos, pero si no aceptan la voluntad de Dios, ¿qué van a hacer? Pues van a perder, hermanos, desgraciadamente. Dice la palabra de Dios que no basta con ser bueno, sino ser bueno y aparte de eso, hacer la palabra de Dios, seguirla, caminar en ella. Amén. Y el Señor va a hablar a través de tu boca, va a hablar a través de tu mirada, va a hablar a través de todo tu ser, diciendo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Amén. Vamos a leer Hebreos 2:10. Amén. Dice la palabra, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Amén.
y por quien todas las cosas subsisten. Estamos hablando de Dios, ¿de acuerdo? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, o sea, todo subsiste por él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase con aflicciones, por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. A ver, ¿por qué convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten? Convenía, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de nosotros? El Señor Jesús. Y dice que lo perfeccionó a través de las aflicciones a Cristo. O sea, además de ser un hombre santo, porque Él es el único santo que existe en realidad como hombre, no hay ninguno otro. El Señor no se le hacía suficiente. Él quería perfeccionarlo, y Él lo dice claramente. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces llegó a un extremo, la ira de Dios se manifestó en tal manera ahí, sobre ese hombre tan hermoso, nuestro Señor Jesús, que lo golpearon, le arrancaba su barba. Imagínense que le arranque la barba a alguien así, que lo escupían, que le ponían espúas en la cabeza, luego le dieron latigazos, hermano. Y no era un látigo común y corriente, tenía como agujitas, ¿no? como ganchitos de metal, y al hacerle así, pues le arrancaban la piel en la espalda, hermanos. Es que es impresionante todo eso. Le golpeaban su cara al Señor, y solamente Él lo pudo hacer. Sabemos que con eso el Señor, cada golpe que recibió nuestro Padre Santo, cada golpe que recibió, cada escupitajo que le hicieron, eso que le arrancaran su barba, cuando tenía la barba me acuerdo que me hacía tantito así, me dolió un montón. Creo que te la arranquen, Dios mío. Luego que te latiguen, luego todavía crucificado. Muerto en la cruz. Cuánta ira, ¿no? Cuánta ira provocamos nosotros al Señor, a Dios. Cuánta ira provocamos en Él, y solamente Él lo pudo salvar. Nadie más lo iba a aguantar más que Él, por amor a su pueblo, por amor a nosotros, Señor. Gracias te damos. Amén. Voy a buscar Hebreos. Hebreos. Entonces dice, entonces lo sometió a todo lo que pudo aguantar un ser humano y más allá, para poder pagar los pecados de nosotros. Y luego dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, eso ya lo dijo el Señor Jesús. Dice, porque el que santifica, o sea Jesús, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio,
Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y ahí lo derrotó en la cruz. Amén. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Íbamos a ser siervos del demonio si no venía nuestro Señor Jesús. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, nosotros, hermanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a mi Señor Jesús. Como seres humanos no entendemos eso, hermanos. Yo no lo puedo entender. Tanto amor. Eso que el Señor pasó en la cruz, eso que sufrió, nos debe hacer entender, hermanos, que Él no merece que nosotros pequemos, porque es una afrenta al Señor Jesús. Debemos honrarlo como nuestro Dios y nuestro Padre. La salvación, el regalo más maravilloso que tenemos. No lo perdamos por amor a Él. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y también por lo que no nos das, Señor. Tú sabes lo que haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias en todo, Señor, y por todo. Amén, hermanos. Que mi Señor Jesús les bendiga. Recuerden, Él no merece nada malo contra Él. Si pecamos, estamos ofendiendo a mi Padre Santo. Dios mío, grandes son tus misericordias, Señor. Protege a nuestras familias, Señor. Sánalas, Señor. Primero de su corazón. El cuerpo es secundario. Dale la salvación, Señor. Guíalos con tu Santo Espíritu, amado Padre. Tú todo lo puedes, Señor. Todo lo puedes, amado Jesús. Gracias, Señor, por ser tan hermoso, Señor. Nunca lo voy a entender. Cómo puede haber tanto amor en un hombre. Porque tú eras 100% hombre y 100% Dios, Señor. Y la parte humana. Sufriste lo que no se puede describir. Y eso para mí es
inentendible. No lo entiendo. Porque yo soy tan limitado en todo, Señor, que cada vez que pienso en eso me quebranto, Señor. Porque te amo, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén.